Y comencemos. Victorious SL me pregunta sobre el título de mi video anterior, que era sobre no seguir nuestra pasión. Y en verdad quizás el título del video sí fue algo exagerado, pero el principio sigue siendo cierto. La pasión no es suficiente para lograr las cosas. Hay que tomar en cuenta las incontables horas de sudor y el sufrimiento que debemos llevar para lograr cada una de las cosas que nos proponemos. Al final da igual si tenemos pasión por lo que hacemos o no. Lo importante es hacer las cosas. Igual van a haber momentos donde no nos va a gustar lo que estamos haciendo, donde vamos a dudar de nosotros mismos y nos vamos a preguntar por qué estamos haciendo esto, que en verdad esto no era lo que nos gustaba, creía que me gustaba eso, pero en realidad no, y todas esas dudas van a surgir en nuestra cabeza y lo importante es seguir y seguir adelante. Por eso digo, la pasión no es suficiente para lograr las cosas. La siguiente pregunta me la hizo Zairasol R. Ella me pregunta que si en una situación particular el estoico lo que hace es que escoge la emoción menos dañina, la emoción más sana y sigue adelante. Mi respuesta es que sí y no. Sí es verdad que todo eso vendría a ser parte del control de la percepción. Quizás estamos pasando por una situación complicada, pero a lo mejor nosotros no lo percibimos como tal. Pero lo que sucede es que el estoico no piensa de esa manera. No es que está en una situación particular y él dice como, este es el camino que voy a tomar, ya que es el que menos estrés me produce y es el más sano. No, el estoico siempre va a escoger la opción que es correcta. Él siempre va a buscar cumplir con su deber. Quizás esa opción no sea la más sana, todo lo contrario, a lo mejor es la que más obstáculos tiene y es la que más estrés le va a producir, y aún así esa es la que va a tomar, ya que es la opción correcta. Al final lo primero es siempre hacer lo correcto y después es que aplicamos el control de nuestra percepción para no hacer el camino tan doloroso, por decirlo así. La siguiente pregunta me la hizo José Méndez, que él me pregunta a qué se refiere Marco Aurelio cuando me habla de la providencia, la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Al final, cuando se refiere a la providencia, a Dios o a la naturaleza, él se está refiriendo a lo mismo. Los estoicos creían en un dios panteísta. Ya hice un video sobre el tema, de todas formas te voy a dejar un link en la descripción para que lo vayas a ver. De todas formas te voy a dar una pequeña respuesta. Cuando tú lees a Marco Aurelio y él te dice que actúes en función de la naturaleza, él te está diciendo que actúes en función de la razón. Y actuar en función de la razón es actuar en función de lo que creemos correcto. Y cuando dice que todo lo que hace es en función de la providencia, también nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de la naturaleza. Y eso quiere decir que nos está hablando de la razón. Y entonces básicamente nos está diciendo que todo lo que haces es en función de la razón, de lo que es correcto o no. De todas formas, esto es una respuesta rápida. Si quieres una respuesta más completa, te invito a que veas el video, que repito, te voy a poner el link aquí abajo en la descripción. Y si eres más curioso todavía, te invito a que leas el libro sobre la providencia de Séneca, donde también se pregunta por qué las personas que actúan en función de lo que es correcto son las personas que más tratan mal, son las personas que más infortunios les suceden, son las personas que pasan hambre, los exilian, no les dan dinero ni placeres y muchas cosas más. De verdad te recomiendo que leas el libro, es muy bueno. La siguiente pregunta me la hizo Joaquín Campos, que él me pregunta ¿por qué Jasper menciona a los estoicos? En verdad no tengo ni idea si pronuncié bien el nombre o no. De hecho, cuando leí la pregunta ni siquiera sabía de lo que me estabas hablando. Literal me metí en Google y empecé a investigar un poco sobre el tema. Es bastante interesante, pero la verdad es que no me considero competente como para responderte ese tipo de cosas. Al final no soy un experto en el tema. Prefiero ponerme a investigar un poco más antes de dar una respuesta que quizás sea errónea. Lo que sí es verdad es que el tema lo he anotado en mi lista de videos que hacer. En verdad ya es una lista muy larga. Creo que tengo una lista de 50 videos por hacer. Eso quiere decir que son 50 cosas que tengo que investigar, voy poco a poco y bueno, le seguiré trayendo al menos unos 50 videos más. La siguiente pregunta me la hizo Mercedes del Orden. Un video que yo mencioné que el mundo es una mierda y ella me responde que al final el mundo es lo que nosotros creemos que es. Mi respuesta es que quizás exageré cuando dije esa expresión en mi video, pero la idea que expliqué sigue siendo cierta. Los estoicos no veían el mundo como un jardín de rosas donde vas caminando por ahí y nada malo te va a suceder. Ellos eran bastante conscientes que diariamente iban a pasar por muchísimos infortunios, que los iban a insultar, que los iban a torturar, que se iban a meter con ellos y muchísimas cosas más. Marco Aurelio dice, apenas amanezca, piensa todos los días. Hoy encontraré a cualquier persona que tenga alguna de estas faltas, que sea un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso, un egoísta. 1, libro 2 de las meditaciones de Marco Aurelio.
Al final el estoico busca hacer lo correcto es en su causa, pero él sabe que el camino que tiene que seguir es bastante injusto, que está lleno de obstáculos, pero aún así poco a poco los va a ir superando. Las va superando porque tiene un propósito, tiene una causa por la cual vivir y por la cual seguir adelante. Por otro lado, que creo que me desvío un poco del tema, entiendo cuando dices que el mundo es lo que tú crees que es. Eso es parte del control de la percepción. Sin embargo, más allá del control de la percepción, de la capacidad de los estoicos de transformar un obstáculo en simples sucesos de la vida, ellos veían el mundo como un lugar injusto. Quizás soy un poco repetitivo en este tema, pero es que en verdad es así y no hay otra manera de responderlo. Pero bueno, volviendo al tema, la siguiente pregunta me la hizo Jiji, y en verdad esta pregunta se las voy a leer ya que es un poco larga. El concepto del hombre estoico dice que debe ser responsable, pero yo estoy en un dilema. ¿Es primero mis responsabilidades o mis objetivos? Como estoico puedo tener una determinación incorruptible para lograr mi objetivo. Sin embargo, centrarme totalmente en mi objetivo implica no hacer caso a mis responsabilidades. Ambas cosas son muy importantes, sin embargo, lo primordial son tus responsabilidades. Ese es el sentido del deber del estoico. Si soy carpintero, lo primero que tengo que hacer es cumplir con mis funciones como carpintero. Si soy economista, lo primero es cumplir con las funciones de la institución o la empresa en la que estoy trabajando. Eso es lo primero, eso es lo fundamental. Y lo segundo, sí sería cumplir con tus objetivos. Si, por ejemplo, deseas ser el mejor cantante del mundo, sí que lo puedes ser, siempre y cuando no dejes de cumplir con tus responsabilidades. Por otro lado, cuando establezcas tus objetivos, toma en cuenta el círculo del autocontrol. Trata de que tus objetivos nada más dependan de ti, que estén en el centro del círculo, no en los extremos. También tengo un video sobre este círculo, te recomiendo que lo veas. En verdad es uno de los videos que más me he esforzado en hacer y nada, si te gusta lo puedes ver. La siguiente pregunta me la hizo Emanuel Jiménez, que él me pide que comparta algo pequeño o algún consejo de Henry David Thoreau en Walden. En verdad, Thoreau tiene muchísimos aspectos del estoicismo, pero si somos 100% ortodoxos, no lo podemos considerar como un estoico. De hecho, él tiene aspectos bastante epicúreos. Por ejemplo, en Walden, él se va a los bosques. Eso no es nada estoico. Los estoicos son personas de ciudad. Al final, todo ese sentido del deber del estoico, todo lo que hace se basaba en la ciudad, en tratar de mejorarla. Aún así, también cuando estás leyendo Walden, de repente ves bastantes reflexiones sobre el tiempo que se parecen muchísimo a las de Séneca. Por otro lado, para cerrar mi idea y no desviarme del tema, hice un video sobre Thoreau, te recomiendo que lo veas. Él es un personaje bastante interesante y voy a seguir haciendo videos sobre él. A mí me gusta el libro Walden. La siguiente pregunta me la hizo Jesús Negrete. Él me pregunta cómo interpreta un estoico la friendzone. Ok, por mucho que tengas un amigo en la friendzone, o que tengas una amiga en la friendzone, o que una amiga te tenga en la friendzone, al final eso es algo que tú no puedes controlar. Recuerda el círculo del autocontrol. Por mucho que tú lo intentes, la opinión de los demás, eso está en los bordes del círculo, eso escapa de tu control. Sí es verdad que nosotros podemos incentivar a que las personas tomen ciertos tipos de decisiones, pero al final su decisión sigue siendo genuina y sigue siendo de ellos. Ellos literalmente siguen siendo libres de hacer lo que ellos quieran. Y a ti como estoico eso te debería dar igual. Si te odian, si te insultan, si te aman, si te tratan mal o te critican, todo eso está aquí en el borde, en la zona roja, y tú lo que debes hacer es mantenerte aquí en la zona azul, que es lo que tú puedes controlar. La siguiente pregunta me la hizo Manuel Hernández. Él me pregunta si el estoicismo es utópico. En verdad es todo lo contrario, no hay nada menos utópico que el estoicismo. Pensar que el mundo es una mierda y pensar que te van a suceder cosas malas no es nada utópico. Lo que sí es utópico es la forma como actúan los estoicos. Y en verdad yo ni siquiera lo consideraría como utópico. Desde mi punto de vista son personas bastante ambiciosas y ya. La percepción del estoico ideal da hasta miedo y todo. O sea, esas personas que los estoicos tienen aquí arriba de la barra, tú los ves y tú dices como wow. De hecho, el concepto del estoico ideal ni siquiera existe. Esa persona que está aquí no lo hay. Lo que es que existen personas que se acercaron. Por ejemplo, la persona que más se acercaría es Sócrates, pero Sócrates es anterior a los estoicos, entonces yo no lo cuento.
De segundo tenemos a Catón. Por ejemplo, Séneca dice que Catón es el estoico ideal, que es el que más se acercó a esa visión que tienen los estoicos de cómo deberían actuar. La siguiente pregunta me la hizo Dani Fuertes. Él me pregunta, ¿cómo sé si todo lo que hago, digo o pienso es estoico? Y en verdad lo que puedes hacer es preguntarte, ¿qué haría Marco Aurelio en tal situación en particular? ¿Qué haría Epiteto? ¿Qué haría Séneca? Epiteto dice, una de las mejores maneras de elevar el carácter de inmediato consiste en encontrar personajes ejemplares que valga la pena emular. Manual de Epiteto materializa tus ideales personales emulando a personajes ejemplares. Y en verdad yo lo que te diría es que lo hicieras de forma consciente, que te sientas y escribas ¿qué haría Marco Aurelio en tal situación? Te puedes sorprender incluso de las conclusiones que puedes sacar a través de este ejercicio. Eso es algo que yo lo hago día tras día. De hecho, mi carpetica verde, donde hago todos los rótulos, eso está lleno de folios donde precisamente me preguntaba ese tipo de cosas. ¿Qué haría un estoico en tal situación en particular? La siguiente pregunta me la hizo Zairasol R, que ella interpreta la frase de Epiteto sustine et abstine, que en verdad les voy a leer la pregunta. ¡Ay! Hola, la frase de Epiteto soporta y renuncia yo la interpreto de esta manera: soporta tu destino y renuncia a la crítica. Vivir lo que te toca sin victimizarte ni creerte ser digno de nada. ¿Te parece que estoy en lo correcto? Para mí es una buena forma de interpretarlo, pero me parece que está un poco incompleta. El dolor, por ejemplo, no viene solo de la crítica, también puede suceder que te torturen, te golpeen, te hagan pasar hambre, en verdad hay muchas posibilidades. Lo que sucede es que existen muchas maneras de ver el dolor. Marco Aurelio dice, acuérdate también de esto, que hay muchos contratiempos parecidos al dolor que nos causan una irritación oculta. Por ejemplo, la somnolencia importuna, el excesivo calor, la falta de apetito. Si estas molestias te impresionan, puedes decir que sucumbes al dolor. 64, libro 7 de las Meditaciones de Marco Aurelio. Y la parte de renunciar, simplemente yo tomo en cuenta el círculo del autocontrol. ¡Ay! ¡Ay! Aquí está. Al final este círculo lo hice basado en las ideas de Epiteto y esa frase también es de Epiteto y bueno, todo se relaciona. La siguiente pregunta me la hizo Edgar López Sánchez, que él me pide que haga un video sobre el estoicismo y las amistades. Ese es un video que tengo pensado hacer, lo tengo en mi lista de videos que hacer. Sin embargo, te adelanto mi respuesta. Los estoicos en verdad no tienen nada de malo con las amistades. Aún así, debemos tomar en cuenta los riesgos que representan nuestros amigos. Ellos son personas muy cercanas a nosotros y inconscientemente ellos tienen la capacidad de cambiar nuestro punto de vista, de alterarnos. Los amigos tienen la capacidad de contagiarnos sus ideas y eso es algo que los estoicos tomaban muchísimo en cuenta. Ellos eran bastante selectivos en ese tipo de temas. El hecho de que una persona te trate bien no quiere decir que va a ser tu amigo del alma. Además se supone que como estoicos deberíamos tratar bien a todo el mundo, así que bueno. Epiteto dice, vigila con quién te relacionas. Imitar los hábitos de quienes tratamos es humano. Sin advertirlo, adoptamos sus intereses, opiniones, valores y manera de interpretar los acontecimientos. Hay mucha gente que, aun con buena intención, sigue teniendo una influencia perjudicial sobre ti porque no sabe distinguir entre lo que merece la pena y lo que no. El mero hecho de que la gente sea amable contigo no significa que no debas pasar el tiempo con ellos. Manual de Epiteto, cuidado con las compañías. También aclarando una cosa, el hecho de que vayas a ser selectivo con quiénes son tus amigos o no, no quiere decir que no puedas salir a tomarte un café con alguien. No es que le vas a decir como, no, soy estoico y tengo que ser selectivo. No, claro que puedes ir, lo que es que tienes que tomar en cuenta este tipo de cosas. La siguiente pregunta me la hizo Facundo Videla. Él me pregunta si los estoicos se ríen o hacen bromas. Y en verdad, claro que se ríen y hacen bromas. El mayor mito del estoicismo es que somos como una especie de robots y que no tenemos ningún tipo de sentimientos. Nada que ver, eso no es así. Los estoicos son ese tipo de personas que por muy mala que sea una situación, ellos te van a hacer reír. Los estoicos son ese tipo de personas que por muy mala que sea una situación, ellos te van a hacer reír. Ellos son ese tipo de personas que si los insultas te van a responder con un chiste. Epiteto dice, si alguien te dice que una persona determinada te ha estado criticando, no te molestes en excusarte o defenderte. Limítate a sonreír y responder. Supongo que esa persona no conoce mis demás defectos. De no ser así, no habría mencionado solo esos. Manual de Epiteto, cuida tu cuerpo, pero no hagas alarde del mismo. Los estoicos son esas personas que aún estando en las peores circunstancias, ellos van a conseguir momentos para disfrutar y reírse del momento. Viktor Frankl dice,
A medida que la vida interior de los prisioneros se hacía más intensa, sentíamos también la belleza del arte y la naturaleza como nunca hasta entonces. Bajo su influencia llegábamos a olvidarnos de nuestras terribles circunstancias. Si alguien hubiera visto nuestros rostros cuando en el viaje de Auschwitz a un campo de Baviera, contemplando las montañas de Salzburgo con sus cimas refulgentes al atardecer, asomadas por las ventanucas enrejadas del vagón celular, nunca hubiera creído que se trataba de los rostros de hombres sin esperanza de vivir ni de ser libres. A pesar de este hecho, o tal vez en razón del mismo, nos sentíamos transportados por la belleza de la naturaleza que tanto tiempo nos habíamos visto privados. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. También te recomiendo que leas el libro A Guide of Good Life de William Irving, donde él nos explica este tipo de cosas. El libro nos cuenta que a medida que vamos practicando el estoicismo nos vamos sintiendo más a gusto con nosotros mismos y comenzamos a ver la vida de otra perspectiva. Poco a poco las cosas que vamos haciendo van teniendo más significado para nosotros y vamos disfrutando cada vez de esos pequeños momentos. En este caso me hicieron dos preguntas bastante similares. Una pregunta me la hizo Andrés Moreno y la otra pregunta me la hizo José Gómez Hernández. Ellos me preguntan sobre la disciplina y las cualidades que deberíamos tener para desarrollar una vida estoica. Y en este caso, cualidades que deberíamos tener, ninguna. Uno no nace siendo estoico. Eso es algo que vas construyendo con el tiempo. Y si quieres una lista de cualidades que tienen todos los estoicos, la primera de todas es el autocontrol. Lo segundo es el propósito. Todo lo que hacen los estoicos tiene una función en particular. Lo siguiente vendría a ser el valor al trabajo, la acción, las ganas de actuar. Al final los estoicos son personas que constantemente están haciendo cosas, nunca están quietos ni esperando que sus vidas cambien mágicamente. A un estoico nunca lo vas a ver acostado en una cama, que en este caso estoy sentado en mi cama grabando mi video, pero es distinto. De hecho hay una frase de Séneca que dice: nosotros los estoicos, los que nunca descansamos. Y por supuesto cuando sumas todo eso nos da las características de una persona disciplinada. Al final hay que ser bastante disciplinados si queremos ser realmente estoicos. En este caso también me hicieron dos preguntas. Una me la hizo Bernardo Lagua. Él me dice que a él le gusta el helado de McDonald's y quería saber si lo podía comer o no lo podía comer. Y la siguiente pregunta me la hizo César Chacón. Él me pregunta cuál es la forma que deberían actuar los estoicos respecto al ejercicio físico y la alimentación. En verdad es una pregunta bastante interesante. La alimentación en ciertos aspectos es un problema. Primero porque es una necesidad básica del ser humano. Nadie puede vivir sin comer y eso lo hace bastante complicado de controlar. Al final el estoicismo es ser moderados y autocontrolados ante todo. Esto incluye la comida. ¿Qué es lo que pasa? Que ser autocontrolados con respecto a la comida es algo muy complicado. Lo más normal es que veas una persona que aplica el estoicismo, que es bastante estoico, pero de repente lo ves que es un gordo y tiene una muy mala alimentación. Musonio Rufo dice: dominar el apetito por la comida y la bebida es el comienzo y la base para el autocontrol. Lectura 18 de Lectures and Fragments of Musonius Rufus. Y cuando hablo del autocontrol en la comida me refiero a que en ocasiones sí podemos comer un helado en McDonald's. A mí me gusta. El problema de eso es cuando se vuelve un vicio, cuando nos volvemos adictos al helado de McDonald's o cualquier otra comida en particular y dejamos de cumplir con nuestras funciones básicas todo porque queremos un helado de McDonald's. Por ejemplo, salimos una hora antes del trabajo, nos escapamos de clase o llegamos tarde a algún sitio solo porque fuimos a comer un helado en McDonald's. Pero bueno, más allá del ejemplo del helado es lo que les digo, sí podemos tener comidas lujosas. El problema está también cuando las tenemos todos los días, cuando nos volvemos adictos a ese tipo de comidas. Así como Séneca, siendo uno de los hombres más ricos de Roma, se iba a las calles ciertos días del año a dormir para saber qué hacer en caso de que perdiera todo su dinero. También deberemos aplicar ese tipo de cosas en la comida. Ok, tenemos una buena alimentación, tenemos una comida de lujo, por decirlo así, pero ciertos días del año no está de más comer otro tipo de cosas. Eso sí, el tema de la alimentación y el estoicismo es muchísimo más complejo. De hecho, también voy a hacer otro video sobre el tema, ya que existen ciertas personas que, por ejemplo, deciden ayunar, no comer, ya que eso los ayuda a ser más autocontrolados. Y eso es un tema bastante interesante. Sobre el tema del ejercicio físico es un tema bastante interesante y a la vez bastante complejo.
Lo digo porque el ejercicio es algo bastante inherente en la vida de los romanos y de los griegos. Al final Marco Aurelio, él era un soldado, él literal combatió contra las invasiones bárbaras. Catón también era un soldado. Epicteto era un esclavo. Cleantes, por ejemplo, el discípulo de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, él era un boxeador. Y en la actualidad, por ejemplo, existen muchísimos deportistas que practican el estoicismo. En mi caso no me voy a poner a analizar qué tan estoicos eran esos atletas, pero lo cierto es que personas como Arnold Schwarzenegger o el equipo completo de los New England Patriots y ciertos boxeadores y también otros deportistas, jugadores de fútbol americano en la actualidad, han dicho que practican el estoicismo. Y en verdad, si te pones a ver, tiene bastante sentido, porque el estoicismo desarrolla la disciplina, el autocontrol, te permite superar grandes umbrales de dolor y en temas como el deporte ayuda muchísimo. Al final creo que hubieron unas 3 o 4 personas que me preguntaron sobre personajes en el cine que tienen ciertos aspectos estoicos. Por ejemplo, me lo preguntó Marco A, me lo preguntó Claudette Melo, me lo preguntó Julián González. Y sobre este tema el problema es que yo casi no veo ni películas ni series. Yo, por ejemplo, no he visto ni Game of Thrones, ni House of Cards, ni... En verdad he visto muy pocas series y no sabría qué películas recomendarles o qué series o qué personajes tienen ciertos aspectos estoicos. Más bien, en verdad, para hacerlo más interesante, me gustaría que en los comentarios me escriban qué películas ustedes piensan que hay ciertos personajes que tienen ciertos aspectos del estoicismo y yo voy a ver la película y les puedo decir si es verdad o no es verdad. Eso sí, si me van a recomendar una película, que sea una película buena, ¿vale? Ya que veo muy pocas y no va a haber una película que sea mala. Pero bueno, volviendo al tema, ya me volví a desviar. En verdad, una película que sí te recomiendo es Gladiador. Eso sí, tienes que tomar en cuenta que la película no tiene nada que ver con la vida real. Sí, es verdad que sale Marco Aurelio en la película, que sale su hijo, pero ahora el Máximo, el gladiador, el personaje principal de la película, eso es completamente mentira. En la vida real lo único que sabes de Máximo es simplemente algo así como 2 o 3 líneas, una oración o dos que menciona Marco Aurelio en su primera página donde él agradece a muchas personas. Una de las personas que agradece es Máximo. Pero ya, eso es lo único que se sabe de él en la vida real. Eso de que fue él que dirigió la rebelión y la cosa y la manera como peleaba, tal, esto, aquello, eso es mentira. Pero lo que sí es verdad que las características que le dieron a Máximo son bastante estoicas, pero es mentira, no existió. Y la película es buena. También te recomendaría que vieras la serie de Netflix Roma, donde la primera temporada nos hablan de Julio César y la segunda temporada nos hablan precisamente de Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Y en verdad ambas temporadas son bastante interesantes, ya que por ejemplo Catón, él era el enemigo de Julio César y es el estoico ideal. Entonces entender la vida de Catón, de Pompeyo, de Craso, cómo se movía Roma en esa época te puede ayudar bastante en este tipo de cosas. Y la segunda temporada, que es la vida de Cómodo, bueno, es el hijo de Marco Aurelio y sale Marco Aurelio y... Nada, véanla, es buena. En este caso fueron 2 preguntas bastante parecidas que me piden bastantes ejercicios estoicos, que hiciera un video sobre el tema. Pero la realidad es que tengo una lista de reproducción completa donde voy colgando todos los videos donde hablo de diferentes ejercicios del estoicismo. Lo que pasa es que se me olvida anunciar que tengo la lista de reproducción aquí cuando me estoy grabando. De hecho, se me olvida decir muchas cosas en mis videos. La realidad es que ya tengo 3 canales de YouTube. Aparte de este, tengo un segundo canal donde hablo de la vida de los creadores. Yo considero que la manera más sana de contribuir a la sociedad es creando cosas. Sí que es verdad que podemos contribuir a la sociedad siendo empresarios, políticos, guerrilleros o qué sé yo, pero de todas esas considero que la más sana es la vida del creador, porque es la única que depende de ti y no tiene tanto desgaste lidiando con las personas, no te ganas tantos enemigos o qué sé yo. Y bueno, el tercer canal es mi canal personal, ya que uno no puede vivir de estoicismo, el estoicismo es un estilo de vida, pero sí tienes que hacer algo más. Y en este caso hablo de mi vida personal, mi día a día, qué ejercicios del estoicismo aplico, cuáles no. Y nada, les voy a dejar en la descripción el link de mis otros 2 canales de YouTube y si son curiosos, bueno, suscríbanse. Si
Siguiente pregunta y volviendo al tema. Xavier Andino Ayala me pide un video sobre las emociones y el desapego. Esta pregunta va de la mano con la interpretación de la frase que hice al principio, sustine et s'abstine, y el círculo del autocontrol. Al final el estoicismo lo que hace es apartarte emocionalmente de cada una de las cosas, y eso se logra a través de los diferentes ejercicios estoicos. Por ejemplo, el círculo del autocontrol. También está el compararse con la inmensidad del mundo, que si te comparas con el mundo entero te vas a dar cuenta que nada más eres una persona más, que hay muchísima gente que no te conoce y no hay motivo para que se te suba el ego porque, no sé, ahora tienes 50.000 seguidores en Instagram. Aún así el mundo son 7 billones de personas. Pero bueno, como les dije, tengo una lista de reproducción donde voy colgando cada uno de estos videos donde hablo sobre el tema. Gerson Bracamonte me pregunta ¿cómo fortalezco el control de la percepción? Lo primero que tienes que entender es que no es algo de un día para otro, no existe una fórmula mágica, no existe la rutina para los estoicos. Haz esto todos los días y en 2 semanas fortalecerás el control de tu percepción. No, en verdad no hay nada de eso. Lo que sí va a suceder es que poco a poco vas a ser más consciente de todas las cosas que vas percibiendo. Yo, por ejemplo, acostumbro a escribir cada uno de mis pensamientos. En verdad es absurdo la cantidad de hojas que tengo todas rayadas porque escribo cualquier cosa que me pasa por la cabeza. Para mí, el hacer eso, ok, tengo otro punto de vista para ver mis ideas. Las estoy sacando de mi mente, estoy escupiendo cada una de las cosas que pienso y además la puedo analizar de forma más consciente. Pueden pasar 2 semanas y después cuando veo la hoja es como, wow, ¿por qué pensé esto? Y además cuando están las cosas en papel me puedo preguntar, ¿qué haría Marco Aurelio en tal situación? ¿O qué haría Epicteto? Pero al final es eso, es lo que a mí me funciona. Más allá de esto no te puedo decir nada. Repito, no hay una fórmula de haz esto durante 2 semanas y tu percepción será como la de Séneca. No, en verdad a mí me encantaría y yo la compraría. Pero bueno, nada, volviendo. Ok, en verdad me hicieron bastantes preguntas preguntándome sobre la relación entre el estoicismo y otras filosofías. Me preguntaron la relación entre el estoicismo y el taoísmo, el estoicismo y el budismo, el estoicismo y el cinismo, y el estoicismo y el nihilismo. De todos esos temas, el único que he tocado a profundidad es la relación entre el estoicismo y el budismo. De hecho, tengo un video completo sobre el tema, les recomiendo que lo vean, les voy a dejar también aquí el link en la descripción. Y además, a futuro pienso hacer más videos relacionando el estoicismo con el budismo, ya que es bastante interesante. Lastimosamente, los demás temas los he tocado por encimita, es algo que de verdad voy a tocar a futuro. Creo que ya les había comentado que me encanta relacionar el estoicismo con cosas que en cierta manera son hasta un poquito absurdas. Pero no importa, esa es la idea. Lo primero que tengo que decir es que al final todas las filosofías, sean occidentales o orientales, tienen cierto tipo de relación. Al final todas son estilos de vida que buscan mejorar la vida de la persona independientemente de cuál filosofía estés practicando. Pero ahora sí es verdad que cada una tiene sus diferencias. Y bueno, comencemos. Relación entre el estoicismo y taoísmo. Si uno lee el libro Tao Te Ching, que es el libro por excelencia del taoísmo, en ocasiones tú sientes que estás leyendo a Marco Aurelio. Cada vez que Marco Aurelio nos habla de estar en armonía con la naturaleza, es lo equivalente a que un taoísta te hable del Tao. Y a su vez, cada vez que un taoísta te dice que no puedes ir contra el Tao, es lo equivalente a que un estoico te diga que no puedes ir en contra de la naturaleza. Relación entre el estoicismo y cinismo. En el caso del estoicismo debemos recordar que el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, él comenzó su vida siendo un cínico. Él era el discípulo de Crates de Tebas y este a su vez era el discípulo de Diógenes de Sinope, que es el cínico más famoso. Aún así, el estoicismo y el cinismo tienen ciertas diferencias. El estoico, por ejemplo, es una persona de ciudad. El cínico, en cambio, cree que todo lo que sucede en la ciudad es malo. A su vez, el estoicismo es más bien hacia un término medio. Ellos no tienen nada de malo con las posesiones siempre y cuando las hayas obtenido de forma justa, cosa que no se observa en el cinismo. Y en el caso del nihilismo, en ciertos aspectos sí se relacionan. En cierta forma, la indiferencia de los estoicos es un aspecto bastante nihilista, lo que está fuera del círculo del autocontrol. Sin embargo, se diferencian en el sentido del deber del estoico. A diferencia de los nihilistas, los estoicos sí tienen un propósito, tienen ese sentido del deber que les permite actuar.
Por último, para los más curiosos, les recomiendo que lean el libro ¿Qué es la filosofía antigua? De Pierre Hadot. El libro es bastante interesante ya que te compara cada una de las filosofías helenísticas. Te compara el aristotelismo con el estoicismo, a su vez el estoicismo con el cinismo con los epicúreos y así sucesivamente. Es bastante interesante y bastante completo. La siguiente pregunta me la hizo el Susas. Él me pregunta si Jesucristo es estoico y de ser así, los cristianos tienen que practicar el estoicismo. Mi respuesta es que cualquiera puede practicar el estoicismo. Si eres estoico, puedes practicar el cristianismo y si eres cristiano, puedes practicar el estoicismo. Eso da igual, los estoicos eran bastante flexibles en el tema. En ocasiones, Marco Aurelio y Séneca citaban a Epicuro. Y más allá de lo flexibles que sean los estoicos o no, al final es lo que siempre les digo, lo bonito de todo esto es cuando comparas una filosofía con otras filosofías y vas sacando los mejores aspectos de cada una de ellas. Yo personalmente digo que no hay ninguna filosofía ideal. Yo nunca te voy a decir estoicismo o nada, muéranse todos. No. La idea es que tomes ciertos aspectos que a ti te gusten y hagas una filosofía adaptada a tu persona. Eso es lo que más importa. Pero bueno, volviendo al tema, esa relación que observas entre Jesucristo y el estoicismo, no eres el único que lo observa, en verdad. En el Renacimiento existió un movimiento que se llama el neoestoicismo, que buscaba relacionar el estoicismo con el cristianismo de la época. Eso es un tema bastante interesante que lo tocaré en otro video, que lo tengo en mi lista de videos por hacer, que ya les dije antes, es absurda la cantidad de cosas que hay. La última pregunta me la hizo Hemer. Él me pregunta si el estoicismo real u ortodoxo es lo mismo que aplicarlo en situaciones específicas. Y mi respuesta es lo mismo que dije antes, eres libre de aplicar el estoicismo como desees. La idea es que entiendas los principios, veas qué te gusta, qué te funciona, qué detestas de todo esto y hagas una filosofía que se adapte a ti.